¿Te encanta la música de 8 bits y quieres saber cómo hacer tus propias melodías? Has venido al lugar correcto, carita sonriendo. Introducción. Los fundamentos de la música chip. Sistema de entretenimiento de Nintendo /Famicom. Audio de expansión de Famicom. Nintendo MMC5. Nintendo F10. Canemi VRC6. Canemi VRC7. Namco 163. Commodore 64. Amigo 500. Niño de juego de Nintendo. Sega Master System y Game Gear. Formas de onda de música de chip. Legumbres. Diente de sierra. Triángulo. Seno. Ruido. Efectos. Arpegiar. Deslizar. Carro. Vibrato. Trémolo. Encontrando inspiración. Consejos finales. Fuentes y recursos. Introducción. Esta es una guía sobre cómo hacer música de 8 bits /chiptune. La guía se centrará en cubrir estos temas. Los conceptos básicos sobre cómo obtener el sonido correcto y real. Algunas consolas de juegos y sistemas informáticos comunes en los que se piensa con mayor frecuencia cuando se trata de música de 8 bits. Formas de onda que pueden producir sus chips de sonido. Efectos que se utilizan para modificar el sonido. Otras cosas útiles que es bueno tener en cuenta cuando haces la música. Esta es principalmente una guía técnica, y hablaré principalmente sobre el sistema de entretenimiento de Nintendo Famicom en Japón, ya que baso la mayor parte de mi propia música, que puedes encontrar aquí en el sitio, en el chip de sonido de NES y sus propiedades. Si te gusta esta guía y la encuentras útil, por favor considera hacer una donación. Realmente aprecio su apoyo, y cada poquito hace una gran diferencia. Corazón rojo. Los fundamentos de la música chip. Entonces, lo primero es lo primero, que es exactamente la música de 8 bits. ¿Por qué se llama música de 8 bits, chiptune, música de chip, etc.? Bueno, en las viejas consolas de videojuegos, los procesadores podían enviar y recibir 8 bits de información a la vez, llamados palabras, que tenían 8 bits de longitud, por lo que se los denominaba consolas de 8 bits, y la música que aparece en los juegos para las consolas pasó a conocerse como música de 8 bits. Los procesadores de estas consolas se fabricaron a la medida para su propósito, porque en ese momento eran más baratos que los procesadores de uso general que se usan en las consolas y computadoras actuales. También tenían un chip que en realidad generaba los sonidos, llamado sintetizador, en lugar de una tarjeta de sonido que simplemente procesa archivos de sonido. Como la memoria era muy limitada y sintetizar sonidos ocupaba menos memoria que almacenar y procesar archivos de sonido. De ahí el término música de chip, porque el chip de sonido generaba los sonidos sobre la marcha. Un elemento básico de la música chiptune verdadera son las formas de ondas simples, como pulso, seno, triángulo, diente de sierra y ruido. Si desea crear música basada en un chip específico, debe conocer y ceñirse a las propiedades, características y limitaciones de ese chip específico, y las formas de onda que puede generar, así como la forma en que se pueden modificar. Ese chip, o no obtendrá un sonido genuino. Después de todo, los chiptunes auténticos se reproducían en consolas reales, por lo que no había forma de evitar las limitaciones, por lo que es mejor elegir un sistema, aprender las especificaciones de ese chip de sonido y luego apegarse a él si quiere que su música suene verdaderamente genuino y fiel a la naturaleza del sistema que ha elegido. Para lograr las limitaciones sin tener que hacer un montón de trabajo tedioso, podría ser bueno usar un rastreador u otro software diseñado específicamente para emular el chip en el que desea que se base su música. Hay rastreadores que puede usar directamente en el hardware, lo que significa que la música que cree se generará con el chip de sonido real del hardware que está usando. Los ejemplos más destacados que se me ocurren son Little Sound DJ y Nanolop. Ambos se usaron para Nintendo Game Boy en un cartucho real. Si no tiene acceso o no desea utilizar el hardware real,
existen rastreadores que emulan chips de sonido muy parecidos al sonido original. El ejemplo más destacado que se me ocurre es FamiTracker, que tiene exactamente los mismos tipos de sonido y canales compatibles con un chip de sonido Famicom/NES y todos sus chips de expansión. Incluso puede exportar archivos NSF que pueden cargarse en cartuchos NES y reproducirse en un NES real. Entonces, si quieres hacer música chip y asegurarte de tener éxito, usa FamiTracker. Incluso si lo que produce no suena bien, al menos se podrá reproducir en una NES real, y por definición, será música de chip. Como FamiTracker tiene una excelente documentación y tutoriales muy bien escritos, que se encuentran a través de un motor de búsqueda cerca de usted. No entraré en detalles sobre cómo funciona el programa, pero es bastante fácil. Hice mi álbum Empire de 8 bits en aproximadamente un mes y nunca antes había jugado en FamiTracker. Sí, es muy fácil comenzar y dejar que tu creatividad haga el resto. Si desea escuchar algunos ejemplos de lo que puede hacer con FamiTracker, puede consultar estos álbumes que hice con él: Empire Show Metagicum de 8 bits Run, N. de 8 bits Dunes at Night, Amistad, Aventura, Cuevas de Cristal HD, banda sonora original. Si no desea utilizar software creado para emular un chip específico, pero aún así hacer que su trabajo suene como música de chip, siga leyendo y encontrará las especificaciones y capacidades de los sistemas más comunes asociados con la música de 8 bits. Sistema de entretenimiento de Nintendo/Famicom. El chip de sonido de NES se llama Rico 2A03, NTSC 60 Hz, o Rico 2A07, PAL 50 Hz. Tiene 5 monocanales. 2 de ellos cuentan con canales de onda de pulso con un ciclo de trabajo variable de 12,5, 25, 50 y 75%. El volumen de estos canales se puede configurar en 16 niveles diferentes. El pitch bending por hardware es posible y las frecuencias utilizadas oscilan entre 54 Hz y 28 kHz. Hay un canal de onda triangular de volumen fijo, encendido o apagado, con inflexión de tono. Las frecuencias en ese canal van desde 27 Hz a 56 kHz. También hay un canal de ruido blanco con 16 niveles de volumen y 16 frecuencias de ruido preestablecidas. Las frecuencias que se pueden producir oscilan entre 29,3 Hz y 447 kHz, y aparte de los ajustes preestablecidos, también es posible el barrido de frecuencia. Además, hay un canal de modulación de código de pulso diferencial, DPCM, de 7 bits capaz de reproducir cualquier sonido hasta una frecuencia de muestra de 33.143,9 Hz, aunque debe tener en cuenta que el límite de tamaño para cada muestra es un máximo de 16.384 bytes. Así que si quieres que tu música suene genuina, mantente dentro de ese límite. Audio de expansión de Famicom. La NES no admitía chips de audio adicionales, pero Famicom sí, por lo que sí cree que el sonido nativo de D2A03/2A07 no es suficiente para satisfacer sus necesidades. Siempre puede agregar el sonido de los chips de expansión compatibles con Famicom, y aún así ser obediente. A continuación se muestra una descripción de los chips admitidos y sus características de audio. Es cierto que algunos de ellos serían muy difíciles de imitar sin usar un emulador real para asegurarse de que se mantenga fiel a las especificaciones, pero todos ellos son compatibles con FamiTracker, por lo que siempre tendrás un último recurso si sientes que las cosas se salen de control. Nintendo MMC5. El Nintendo MMC5 agrega 2 canales de pulso más, que funcionan de manera idéntica a los del 2A03/2A07, excepto que no admiten el barrido de hardware, pero todo lo demás es igual. También hay un tercer canal que reproduce muestras PCM sin procesar de 8 bits, aunque esto no es compatible con FamiTracker. Nintendo F10. El Nintendo F10 fue el chip utilizado en el Famicom Disk System. Agrega una forma de onda Personalizable de 64 pasos. Con 64 pasos en cada dirección, por lo que 64 pasos tanto en alto como en ancho, el tono de las formas de onda también se puede modular en 4096 pasos. CANEM VRC6. El CANEM VRC6 agrega 3 canales adicionales. Hay 2 canales de onda cuadrada con 8 configuraciones de ciclo de trabajo,
6,25%, 12,5%, 18,75%, 25%, 31, 25%, 37,5%, 43,75% y 50%. También hay un canal de diente de sierra. El rango de volumen utilizable para los tres canales es el mismo que en el 2A03 diagonal 2A07. El canal de diente de sierra técnicamente tiene 5 bits para el control de volumen, pero el sonido se distorsionará si supera los 15, por lo que en la práctica su rango utilizable es 0 a 15. Canemi VRC7. El Canemi VRC7 usa una versión personalizada del Yamaha YM2413. OPLL con un conjunto de parches fijos, por lo que sería excepcionalmente difícil imitar con precisión si no está usando FamiTracker u otro software que pueda emular el chip con precisión. Hay 6 canales y 16 instrumentos, de los cuales 15 están codificados y no se pueden cambiar. Los instrumentos son bass y bell, guitar, welly, flute, clarinet, synths, trumpet, organ, bells, vibes, vibraphone, tutti, fretless, synths bass y suite. El canal personalizado admite una onda sinusoidal, así como una onda sinusoidal rectificada de media onda con controles para ADCR. En lo que respecta a los efectos, hay un vibrato fijo a 6,4 Hz y un trémolo a 3,7 Hz fijos. El chip no usa la mezcla para la salida, sino que los canales se comparten en el tiempo a través de la salida en serie. Esto ocurre a una frecuencia lo suficientemente alta como para que no haya una diferencia audible. Namco 163. El Namco 163 agrega hasta 8 canales de onda adicionales con una longitud personalizada para la forma de onda, aunque FamiTracker y otros rastreadores y emuladores actualmente admiten una longitud máxima de 32 pasos. La amplitud de la onda se puede configurar en 16 niveles diferentes, como el VRC7. La mezcla de salida no se usa, sino que el DAC es compartido por todos los canales, por lo que usar más de 6 canales producirá un ruido de conmutación desagradable. La mayoría de los juegos solo usan 4 de los canales. Además, debido a que el DAC se comparte entre los canales, el rango de frecuencia máximo se reducirá cuantos más canales use. Este es otro de esos chips que sería difícil de imitar, por lo que, una vez más, es mejor usar FamiTracker si desea obtener un sonido preciso. Commodore 64. El chipset del Commodore 64 es quizás lo primero que le viene a la mente a muchas personas cuando hablamos de música de chip, y con razón, ya que fue gracias a la polifonía del chipset que fue posible hacer más avanzado música en una computadora por primera vez, y se inició la demostración. El chipset tiene 3 canales que admiten formas de onda de pulso, con control total sobre el ciclo de trabajo, diente de sierra, triángulo y ruido, con frecuencias que van desde 16 a 4000 Hz. Cada canal también tiene un modulador de anillo que hace posible mezclar esencialmente diferentes formas de onda, lo que crea el característico sonido SID, así como un control de volumen de ataque /diagonal decaimiento /diagonal sostenido /diagonal liberación. También hay un filtro multimodo con paso bajo, paso alto y paso de banda. Es posible combinar los diferentes efectos de filtro para crear efectos adicionales. Amigo 500. El chip de sonido del Amiga 500, el ordenador más popular de su época a la hora de producir MOD Music, se llama Paula y tiene 4 canales con PCM de 8 bits y una frecuencia máxima de 28 kHz. El volumen y la frecuencia de muestreo se pueden modificar individualmente para cada canal. Se mezclan 2 canales para la salida al canal derecho y 2 se mezclan al canal izquierdo. Los archivos MOD se componen de sonidos de muestra y, como tal, a diferencia del chip de sonido de NES, el chip de sonido del Amiga 500 no puede generar sonido por sí solo. Aunque el sonido se basa en muestras y, en teoría, puede incluir lo que quiera siempre que la limitación de la memoria lo permita. Es más común usar una muestra en bucle que consiste en un ciclo de las formas de onda que se describen a continuación, porque conservar la memoria era una gran preocupación en el pasado. No hay forma de hacer música de chip verdadera en el Amiga 500, ya que, como dije, el chip de sonido en sí mismo no genera ningún sonido por sí solo, sino un programa fácil de usar pero flexible que puedo recomendar si quieres. Para hacer música MOD es Milky Tracker.
Si quieres algunos ejemplos de lo que puedes hacer con él, puedes ver estos álbumes que hice donde lo uso para algunas de las pistas. Lesser Than Three Scott. Niño de juego de Nintendo. La Nintendo Game Boy es bastante similar a la NES en que tiene dos canales de pulso y un canal de ruido, pero también hay diferencias. En primer lugar, solo los primeros canales de pulso tienen barrido de frecuencia y tampoco hay un canal triangular. En cambio, hay un canal de onda de forma libre que puede reproducir cualquier sonido, basado en 32 muestras programables de 4 bits. Además, los canales están en estéreo para que pueda obtener una dimensión adicional de su sonido aquí. El nivel maestro de las salidas de los canales izquierdo y derecho también se puede controlar individualmente. El rango de frecuencia para los canales de onda de pulso y forma libre es 64 Hz a 130 y 1072 Hz. Y 2 Hz a 1.048.576 Hz para el canal de ruido. Terce no tenía un chip de audio dedicado en Game Boy, en cambio, SARP LR35902 maneja audio, video y la mayoría de las otras cosas relacionadas con la operación del sistema. Sega Master System y Game Gear. El sistema maestro de Sega y Game Gear utiliza Texas Instruments SN76489 para producir sonido. Es de alguna manera más simple que el Ricoh 2A03 de NES, pero también bastante similar. El chip admite 4 canales de onda cuadrada con un ciclo de trabajo fijo del 50%, 16 niveles de volumen con un rango de frecuencia de 109 Hz a 18.640, y 3 Hz y un canal de ruido que puede producir ruido blanco o ruido periódico en 3 niveles, frecuencias bajas, medias y altas, y el volumen se puede ajustar en 4 niveles diferentes. Para Master System, solo se admite mono. Pero con Game Gear puede obtener compatibilidad estéreo limitada, ya que los canales se pueden reproducir en el canal izquierdo o derecho. No se admite la panorámica gradual. Los efectos que se pueden usar son prácticamente los mismos que para NES, excepto que se aplican a 3 canales de onda cuadrada en lugar de 2, y el canal triangular está ausente. Si está familiarizado con FamiTracker, le recomiendo que consulte Sneven Tracker. Es una bifurcación de FamiTracker con adaptaciones para seguir las limitaciones del SN760 y 489 en lugar del Ricoh 2A03, por lo que será muy fácil comenzar a hacer música de Sega Master System si te sientes cómodo con la interfaz de usuario de FamiTracker. Ahora puede entender por qué es más fácil usar un software dedicado a la tarea en lugar de tratar de simular el sonido, pero sí está decidido a no usar un rastreador que, por diseño, cumple con las limitaciones de un chip específico. Ahora lo sabe. ¿Qué límites debe seguir para obtener melodías que suenen auténticas? Formas de onda de música de chip. Bien, ahora conoce los conceptos básicos y algunos sistemas comunes que puede usar como punto de referencia. Ahora es el momento de mirar la parte real que le da a chiptune su sonido y sensación distintivos. Estas formas de onda. Las formas de onda se pueden considerar como la unidad de sonido más pequeña posible. El sonido es vibración, y una forma de onda es la forma de esa vibración. Las diferentes formas dan diferentes tipos de sonido, y a continuación encontrará las más utilizadas al hacer música de 8 bits. Legumbres. Esta es una forma de onda muy interesante ya que es posible ajustar el ciclo de trabajo de la onda de sonido, para producir diferentes sabores del sonido. Cuanto más se acerque al 50%, la mitad del tiempo encendido, la mitad del tiempo apagado, más hueco sonará. Si establece un ciclo de trabajo muy alto o muy bajo, obtendrá un sonido más parecido a un crujido, casi áspero. Esta forma de onda se usa principalmente para la parte melodiosa de la canción, ya que los dos canales de la NES se pueden usar para crear un coro limpio, pero en mi opinión, también se adapta bien como bajo, según el entorno de sonido que desee lograr. Diente de sierra. Suena muy agudo y se puede utilizar tanto para melodías como para bajo. Su sonido claro y nítido lo hace especialmente adecuado para arpegios. Esta forma de onda no se puede usar de forma nativa en NES, aunque se usa comúnmente en su hermano, el Famicom Disk System, que sí lo admite, y muchos compositores de música de Amiga usan esta forma de onda con frecuencia. Triángulo. A bajas frecuencias, esta forma de onda se usa comúnmente como bajo en las composiciones de NES.
A altas frecuencias produce un sonido similar a una flauta. También se puede utilizar como tambores tom-tom deslizándose rápidamente de frecuencias altas a bajas. Tenga en cuenta que este canal tiene un volumen fijo en un anés, lo que significa que está encendido o apagado. Seno. Es la forma de onda que más se asemeja a la de una guitarra acústica. El sonido es uniforme y suave. Se utiliza mejor en frecuencias más altas donde suena un poco como un silbido. A bajas frecuencias puede ser difícil escuchar la diferencia entre las notas. Esta forma de onda no existe de forma nativa en un anés a menos que se le dé forma manualmente en el canal DCPM. Ruido. Esta forma de onda se usa comúnmente para la batería, ya que, si tiene la forma correcta, el ruido puede sonar bastante similar a la batería. Las frecuencias altas son más adecuadas para hi-hat/ride, las frecuencias medias para caja y las frecuencias bajas para bombo o bombo. Puede ser difícil antes de aprender a dar forma al ruido correctamente. Sugeriría usar un desvanecimiento lineal rápido como línea de base y luego modificarlo hasta que esté satisfecho con cómo suena. Efectos. When working with trackers, you are not going to be able to make very fun music if you don't know your way around the effects you can use to modify the sound. You will add more wisdom and focus especially on the ones that you think are significant to chiptune music. Arpegiar. Si desea cumplir con las limitaciones de un chip de sonido específico, generalmente está limitado a solo uno. Si desea arpegiar. Al trabajar con rastreadores. Efectos. Al trabajar con rastreadores, usted está los que yo pensar son importantes para música chiptune. Arpegiar. Si desea cumplir con las limitaciones de un chip de sonido específico, generalmente está limitado a solo unos pocos canales de sonido, como describí anteriormente. Un problema que podría enfrentar es que hacer acordes completos usaría muchos canales y también le impediría reproducir cualquier otro sonido en esos canales mientras suena el acorde, por lo que hacerlo de manera intuitiva no es la mejor manera de hacerlo. Para sortear esta limitación existe el efecto de arpegio. Lo que hace es recorrer rápidamente varias notas diferentes una tras otra en el mismo canal, logrando así un acorde. Esto se conoce como arpegio en la terminología musical. En la mayoría de los rastreadores, está representado por el efecto cero y admite dos notas después de la nota base. Para hacer un acorde, simplemente establezca el número de semitonos después de la nota que presionó. Entonces, si quieres hacer un acorde mayor regular, pondrás 0,47 en la columna de efectos después de la nota. Tenga en cuenta que el efecto continúa afectando las notas subsiguientes hasta que establezca un efecto diferente, o ningún efecto. Este es un comportamiento estándar para la mayoría de los rastreadores. El resultado que obtienes es muy característico de la música de 8 bits, ya que el efecto es muy utilizado. Deslizar arriba/diagonal abajo. El efecto de deslizamiento desliza el tono de la nota hacia arriba o hacia abajo a una velocidad determinada. El efecto probablemente se usa más en un contexto de efectos de sonido, pero también puede ser útil al hacer música. Por ejemplo, agregar un efecto de deslizamiento al final de las notas puede hacer que suenen más animadas e interesantes. También puede usar el deslizamiento para crear un efecto de transición entre notas, aunque personalmente prefiero el efecto de portamento automático para eso. El número de efectos varía según el rastreador. En FamiTracker y Milky Tracker es 1.20 para deslizar hacia arriba y 2.20 para deslizar hacia abajo, donde 20 es la velocidad a la que desea que se deslice la nota. Si detiene el efecto configurando 00 para la velocidad, el tono permanecerá en el que estaba cuando se activó el efecto durante el resto de la duración de la nota. Carro. El efecto portamento es similar a los efectos de deslizamiento, excepto que siempre se desliza hasta el tono de la siguiente nota, por lo que es una buena forma de crear transiciones suaves sin tener que hacer cálculos manuales para que la transición sea perfecta. Por lo general, el efecto es 320, donde 3 es el número del efecto y 20 es el número de pasos en unidades de tono para cada pulso, por lo que un número más alto se desliza a la siguiente nota más rápido y un número más bajo se desliza a la siguiente nota más lentamente. Vibrato. Para agregar vibrato a una nota,
tono hacia arriba y hacia abajo. El efecto 4 se usa en la mayoría de los rastreadores, incluidos FamiTracker y Milky Tracker. El primer número establece la velocidad y el segundo establece la profundidad del vibrato. Por ejemplo, 425 da como resultado un vibrato con una velocidad de 2 y una profundidad de 5. El efecto es persistente hasta que se detiene. Para detener el efecto, establezca la velocidad en 0. Vibrato puede ser muy útil si desea agregar más vitalidad y variación a un instrumento. Si se usa con delicadeza, se pueden hacer algunas cosas que suenan realmente geniales. Trémolo. El efecto de trémolo es básicamente vibrato para el volumen, lo que significa que en lugar del tono, es el volumen el que se ve afectado, pero de la misma manera. El número de efecto en FamiTracker y Milky Tracker es 7, y el primer número establece la velocidad, el segundo establece la profundidad. Por ejemplo, 725 da como resultado un trémolo con una velocidad de 2 y una profundidad de 5. Y el hecho de que puede ser un efecto muy útil para agregar más vitalidad a sus notas también es válido para el trémolo. Encontrando inspiración. Si necesita algo de inspiración para comenzar, le sugiero que escuche mi lista de reproducción 8-bit, chiptune, beatpop en Spotify, incrustada aquí. Tiene mi propia música chiptune, así como una amplia variedad de diferentes artistas y estilos dentro del género, y la actualizo regularmente. Espero que puedas encontrar algo que te guste, y siéntete libre de compartirlo con otros si lo haces carita sonriendo. Consejos finales. Como último consejo, gran parte de la belleza de la música chip radica en hacer ricas composiciones a partir de recursos, aparentemente escasos. Trate de sacar el máximo provecho de cada canal. Puede hacer cualquier estilo de música que desee, ya que chiptune es más un perfil de sonido que un género, por lo que aunque es mejor ceñirse a las limitaciones de un chip específico para obtener un sonido auténtico, tiene una libertad infinita. Cuando se trata de estilos. Al igual que con cualquier música, desarrollarás tu propio estilo cuando hayas experimentado durante mucho tiempo. Y nuevamente, si quieres inspiración para comenzar, te animo a que consultes la lista de reproducción que mencioné anteriormente. Buena suerte. Carita sonriendo. Fuentes y recursos. A continuación encontrará las fuentes utilizadas para la información de esta página, así como recursos útiles para cuando esté listo para comenzar a crear sus propios chiptunes. Información general sobre chiptunes y música de 8 bits. Especificaciones de NES/Famicom. Audio de expansión de Famicom. Especificaciones del chip Commodore 64 SID. Especificaciones del chip Amiga 500 Paula. Especificaciones de Game Boy de Nintendo. Especificaciones de Sega Master System y Game Gear. Información sobre diferentes formas de onda. FamiTracker. Rastreador lechoso. Sneventracker. Pequeño sonido DJ. Nanobucle.